2. Lo hice, pero no me coincide con tu resultado y no encuentro el error. Ay, puedo ser yo que haya hecho mal las cosas, ¿viste que? La 3.2 también entra. La 3.2, no. Ya, era hasta la 3.1, ¿no? Hasta la 3.1, solo las definiciones, no, la 3.2 es operaciones elementales, no, la 3.2 y la 3.3 no. No, Claro. leí mal yo. Porque preguntaba recién Aldana, sería sí, hasta pero el 7. estaba mirando, no, la 3.2 no, estaba en la 3.3, por eso le dije la 3.3 no. Ah, entonces hasta la 7. Hasta la 3.1. Hasta la 3.1. Sí. La Sería 3.2, la 7. determinantes y operaciones elementales. Y la 3.3, propiedad de los determinantes, para otra vida. ¿Sí? Solo la definición y la 3.1 nada más. Matriz triangular la vamos a ver porque creo que la Matriz clase pasada la triangular la tenés tratamos. que reconocer, no importa dónde esté definida. Una matriz triangular la tengo que reconocer. ¿Sí? Bueno, listo. Así que es un nombre nada más. Me dijiste 50 de la página 111. Página 111, ejercicio 50. Capaz que tipié yo mal las respuestas, puede ser, ¿eh? Pedía que hallar el valor de lambda para que el determinante de 0 y el determinante es lambda menos 1. Acá volví, se me había cortado justo. Sí. Menos 1, 4 1, y lambda menos 3. Menos 3, igual a 0, sí. Bueno, es un determinante de 2 por 2, así que esto será 2 por 2. lambda menos 1 por lambda menos 3 menos 4 igual a 0. Sí. Producto de la diagonal principal. Bueno, acá tengo una ecuación cuadrática. Lambda cuadrado menos 4 lambda más 3 menos 4 igual a 0. Lambda cuadrado menos... ¿Me comí algo? No. 4 lambda menos 1 igual a 0. Y resuelvo esta cuadrática. Sí. ¿Sí? El discriminante me da 16 menos 4 por A por C, me da 20. ¿No? El discriminante de la cuadrática. Sí. B cuadrado menos 4 por A por Sí. C. Entonces las soluciones es positivo, ¿no? Tiene dos soluciones. Menos B Sí. más menos raíz de 20. Yo vi que el resultado tuyo era raíz de 5. No Porque sé si raíz por ahí de lo 20 miré mal. lo podés escribir como 4 por 5. Y esto es 2 Sí. raíz de 5. Pero no, decía 2 más menos raíz de 5. Bueno, Cari, O por ahí 4 vi más mal. menos 2 raíz de 5 sobre 2. Ay, simplificaste ahí. 2 más menos raíz de 5. Ay, Y qué dividí por 2. tonta. Sí, Profe, si yo lo dejo, Claro. Vos dejás lambda 1, 4 más raíz de 20 sobre 2 y lambda 2, 4 menos raíz de 20 sobre 2. Está muy bien. Listo, listo. Claro, yo decía, el discriminante no me da 5 y claro, me quedé ahí y no seguí simplificando ahí. Claro, transformé raíz de 20 de una forma más simple. Claro. Saqué factores afuera del radical. Bien. Sí, yo decía, es una pavada y no lo podía. Bueno, ¿qué Claro. me dijiste, Cari? 52. ¿Debe haber pasado algo parecido? Sí, puede ser también. Sí, me quedé me quedé con la raíz y claro, no me daba la raíz y no busqué más. Era como que me quedé encajonada ahí con la raíz que no me daba. ¿Puedo borrar acá ya? Sí. Sí, por mí sí. Vamos al 52. El 52 es de orden 3, ¿no? Sí. Okay. Tendría que empezar a ir al oculista ya. La vista me está jugando una mala pasada. Lambda 0, 1. 1, 0, lambda 3, 2, 2 y lambda menos 2. Bueno, este es de orden 3. ¿Sí? Podemos ir por la regla de Sarrus, podemos ir por la definición o podemos ir por el teorema de Laplace. ¿Sí? Yo voy a, cuando calculan un determinante tienen que decir de qué manera lo van a calcular. Yo voy a ir por la definición.
Si digo Sí, me que voy parece por definición, Indicaba que había que usarlo por definición. bueno, si voy por definición, tengo que ir por la primera fila. Si voy con el teorema de Laplace, tengo que decir, voy a desarrollar el determinante por tal fila o por tal columna. Y si voy con la regla de Sarrus, recuerden que la regla de Sarrus es un cálculo auxiliar. Entonces dicen, por regla de Sarrus, cálculos auxiliares, calculan, como dice la regla, y después dan el valor del determinante. ¿Sí? Entonces la definición me dice que tengo que agarrar el cofactor correspondiente, o la definición me dice todos los elementos de la primera fila multiplicados por sus primeros cofactores, por sus respectivos cofactores, y después hago la suma, ¿sí? Así que el primer elemento de la fila 1 es lambda, y a eso lo voy a multiplicar por su respectivo cofactor, que como está en la posición 1, 1, va a ser el mismo, el cofactor va a coincidir con el menor complementario. Y el menor complementario sale de eliminar fila y columna donde está este elemento, ¿no? Sí. Lambda 3, 2 y lambda menos 2. Bien, el segundo elemento de la fila es 0, así que no lo voy a escribir porque 0 por lo que sea me va a dar 0, ¿sí? Lo que sigue, si quieren ponen 0 o no ponen nada. Y el tercer elemento de la fila es 1 por su respectivo cofactor. Estamos en la fila 1, columna 3. 1 más 3 da par. Menos 1 a la par da 1, así que este coincide con el respectivo menor complementario, ¿no? Y el menor complementario del elemento 1, 3 es el determinante 0 lambda 2, 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y todo eso me tiene que dar 0. Primera fila. Primer elemento, segundo elemento, no puse el menor porque 0 por lo que me dé ese determinante va a seguir siendo 0, y no importa si pongo más o menos porque total es 0, no modifica. Y el tercer elemento de la primera fila es el elemento 1, que como está en la posición 1, 3, el cofactor correspondiente al 1, 3 coincide con el menor complementario. ¿Sí? Acuérdense que si estoy en una posición que suma par, el cofactor y el menor son iguales. Y si estoy en una posición que suma impar, el cofactor es el opuesto del menor. Y ahora desarrollo estos determinantes de 2 por 2. Acá tengo lambda por lambda menos 2, menos 6. Y acá tengo 1 por 0, menos 2 lambda. Igual a 0. Así que acá tengo lambda cuadrado menos 2 lambda menos 6, y acá tengo menos 2 lambda, igual a 0. Y ahora distribuyo este lambda, tengo lambda cubo, menos 2 lambda cuadrado, menos 6 lambda, menos 8 lambda, ya me estaba adelantando, menos 2 lambda, igual a 0, es decir, vamos acá arriba. Lambda cubo menos 2 lambda cuadrado menos 8 lambda igual a 0. Saco factor común lambda. Sí. Bueno, de acá ya sale una solución. Lambda igual a 0. Y ahora resuelvo esta cuadrática. Sí, 4 y 4 por 2 más. 4 y menos 2. Sí. Sí, sí. Entonces, la respuesta sería, lambda tiene que ser 0, 4 y menos 2. ¿No fue esa la respuesta que puse yo? Sí, sí, sí. Sí, yo ahí no llegué, no llegaba, pero ya encontré. ¿Encontraste el error? Sí, sí. Acá en la primera, viste que vos te queda la cuadrática y multiplicada por lambda. Y Sí. me había faltado multiplicar la primera Ahí lambda. está. Te estaba faltando una solución. Cuando hice ahí la raíz cuadrada, no me daba. Claro. Sí, listo, gracias, Cari. Bárbaro, muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta de determinantes? No. Bueno. No. Vamos a trabajar con la unidad nueva, ¿sí? Que es la última y es la unidad 4, de espacios vectoriales. Bueno, yo los invito a que pensemos, no solo en esta materia, sino en otras materias de las que están cursando, o
materias que hayamos visto antes, ¿sí? Les voy a decir, los voy a invitar a que piensen en conjuntos, ¿sí? Conjuntos en los que hayamos definido la operación suma y la operación multiplicación por un número real. Díganme en qué conjuntos definimos las operaciones suma y multiplicación por un número real. Puede ser de los que estudiamos este año, de otros años, de otra materia, conjuntos de elementos. Los reales. Los reales. Los naturales, los enteros y los racionales definimos la suma y el producto, pero el producto por un número real, así que arrancamos de reales para arriba. Los anteriores no cuentan porque el producto de enteros es multiplico entre enteros nada más, ¿no? Los naturales multiplico entre naturales, los racionales multiplico entre racionales, pero para poder multiplicar por real necesitamos definir el conjunto de los reales. Bien, ¿qué otro conjunto? Polinomios. Polinomios. ¿Qué otro conjunto definimos suma y multiplicación por un número real? Los En el complejos. reloj. Los complejos, que los simbolizamos con la letra C, no sé con quién lo estudiaron, porque conmigo no. Con nadie. ¿Qué otro conjunto? ¿De acá en álgebra lineal? Sí. ¿Qué manipulamos? Matrices. Matrices. ¿En geometría? Vectores. Vectores. Están trabajando en geometría con rectas y planos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la recta la podemos pensar como un conjunto de puntos, ¿no? Que están todos alineados, y los planos también lo podemos pensar como un conjunto de puntos. Bueno, acá tenemos un montón de ejemplos de conjuntos, ¿sí? En donde se definió la operación suma y multiplicación por escalar. Fíjense cómo viene la dinámica desde que empezamos a trabajar y operar con matemáticas. Lo primero que hacemos es definir o posicionarnos, más allá de definir, mencionamos el conjunto con el que vamos a trabajar, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, vamos a trabajar con ese conjunto, lo que decimos es, ¿cuáles son las características de los elementos que pertenecen a ese conjunto? Define a ese conjunto, y dentro de la definición dice cómo son sus elementos, ¿sí? Definimos el conjunto, y damos las características de sus elementos, ¿no? Bien, una vez que uno definió el conjunto y dice cómo son sus elementos, lo que definimos son las operaciones, ¿sí? Definimos muchas operaciones. Nosotros nos vamos a detener en la suma y en la multiplicación por un real, ¿sí? Y después lo que estudiamos son las propiedades de esas operaciones. Fíjense, los llevo un poquito más atrás, aunque no tenga nada que ver con esto. Pero cuando uno definimos el conjunto de los números naturales, ¿qué dijimos? El conjunto de los números naturales está formado por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Definimos cómo se suma con los naturales, cómo se multiplican los naturales, bueno, en este caso no por un real, y cuáles serán las propiedades de la suma y del producto de los naturales. Lo mismo hicimos con los enteros, lo mismo hicimos con los racionales, lo mismo hicimos, fueron apareciendo otras propiedades en los distintos conjuntos numéricos, ¿no? Cuando definimos los polinomios dijimos qué era un polinomio, qué característica tenían los polinomios, cómo se escribían, de qué manera se sumaban y se multiplicaban por un número, qué propiedades cumplían esas operaciones. Cuando definimos las matrices dijimos qué eran las matrices, qué forma tenían, cómo estaban compuestas, cuáles eran sus elementos, cómo se sumaba, cómo se lo multiplicaba por un número y demás, ¿sí? Estuvimos entonces trabajando con un montón de conjuntos, acá tenemos una lista, ¿sí? En donde definimos el conjunto, cómo eran sus elementos, definimos cómo se operaba con esos elementos, particularmente nos vamos a detener en la suma y en la multiplicación por un número real, y estudiamos propiedades, ¿sí? Estas tres condiciones, o estos tres elementos que punteé acá a la derecha, están asignados a un montón de conjuntos. Nosotros nos vamos a detener
en conjuntos con determinadas características, con determinadas operaciones y con determinadas propiedades, que por cumplir con esas tres cosas al mismo tiempo reciben un nombre especial, que es el nombre de espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, para definir un espacio vectorial, yo tengo que definir primero un conjunto al que voy a denominar espacio vectorial. Ese conjunto tiene que tener elementos, tengo que poder reconocer qué elementos conforman ese conjunto, ¿sí? En ese conjunto tuve que haber definido la operación suma y multiplicación por un escalar, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales no me sirve, porque a los números naturales, por más que sea un conjunto y por más que definí la suma, no puedo definir al conjunto de los números naturales como los naturales multiplicados por un real, porque el real está en otro conjunto, no está en el conjunto de los números naturales. Así que de estos conjuntos vamos a ver quiénes cumplen determinadas propiedades. Si un conjunto en el que definí estas dos operaciones cumplen con determinadas propiedades, a ese conjunto particularmente lo vamos a llamar espacio vectorial, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer una lista de las propiedades que tiene que cumplir un conjunto en el que definí estas dos operaciones para que finalmente sea designado como espacio vectorial. Recuerden esta lista de conjuntos que hicimos acá, porque en un ratito la vamos a retomar, ¿sí? Bueno, entonces, para que un conjunto de todos estos que nombramos, para que un conjunto en el que se define la suma y la multiplicación escalar, por ahora vamos a simbolizarlo así: conjunto, suma, multiplicación escalar, y vamos a poner cuerpo. Después vamos a ver qué significa cuerpo, pero nosotros este cuerpo lo vamos a obviar porque vamos a trabajar solo con los reales, ¿sí? Solo con el cuerpo de los reales. Entonces, el conjunto, la operación suma y la operación multiplicación por escalar, que cumple con las siguientes propiedades. Y acá las vamos a mencionar. A todos los conjuntos en el que definí la suma y la multiplicación por escalar, que cumplan con las propiedades que voy a mencionar a continuación, directamente esos conjuntos se los puede renombrar y decir, bueno, che, vos que eras el conjunto fulanito, a partir de ahora te podés llamar espacio vectorial. Te podés seguir llamando fulanito, pero entras en la categoría de espacios vectoriales, ¿sí? ¿Cuáles son estas propiedades que tienen que cumplir estos conjuntos o estas operaciones suma y producto en este conjunto? Bueno, la primera y la más importante es que tanto la suma como la multiplicación por escalar, estas dos operaciones tienen que ser operaciones cerradas en el conjunto. Cerradas en el conjunto significa que si yo sumo dos elementos del conjunto, me tiene que dar un elemento del conjunto. Y que si multiplico a un elemento del conjunto por un número real, me tiene que dar un elemento del conjunto. Esa es la primera que se tiene que verificar. La operación suma y la multiplicación producto por escalar deben ser cerradas en el conjunto. Es decir, la suma de elementos de C debe ser otro elemento de C. Y el producto de un real por un elemento de C debe ser otro elemento de C.
Esta es la primera propiedad y la más importante. Acá ya se nos caen de la lista los naturales, los enteros, los racionales, porque la multiplicación escalar es por un número real, ¿sí? Si yo sumo naturales, me da naturales, pero si a un natural lo multiplico por un número real, no me da un número natural. Entonces ya no se cumple